En el episodio de hoy, un pasajero de vacaciones en un crucero decide, sin saberlo, ir a nadar en aguas infestadas de tiburones alrededor de una pequeña isla cerca de Australia. Nadie le advirtió de que estaba a punto de ir a nadar donde un tiburón ya había comido viva a una mujer apenas una semana antes, y donde los lugareños arrojan comida para mostrar a los tiburones a los turistas. Pulsa el botón de me gusta y suscríbase en este momento. Este es el aterrador ataque de tiburón a Chris Davis. Bienvenido a Indomable. Para algunos, un crucero es la cumbre de los viajes, la comodidad y la experiencia definitiva que todo el mundo debería tener con la oportunidad de ver el mundo y llevar consigo todas las comodidades de su hogar, con karaoke, cócteles y espectáculos todos los días. Le tratarán como un VIP cada minuto que esté a bordo y podrá ver fácilmente nuevos países y culturas por el camino. Puede ser la experiencia ideal, pero el problema en un crucero es cuando se trata de la seguridad. Mientras que los lugareños conocen todos los problemas y las cosas de las que hay que cuidarse en su ciudad, el flujo constante de turistas lo ignora. Esto puede hacer que la gente se pierda, como la comida equivocada, o en el peor de los casos, muera. Si ha habido tiburones en la zona recientemente, los lugareños no se bañarán allí, porque se habrán enterado por el boca a boca, un lujo que no se permite la mayoría de los viajeros. Por desgracia, esto fue lo que le ocurrió a Chris Davis en su viaje a Sydney, cuando se acercó a la fauna local más de lo que hubiera deseado. Chris Davis había estado disfrutando de su crucero hasta el momento. Había embarcado en Melbourne, en el Grand Princess Cruise Liner, con otras 3,000 personas mientras exploraban las islas Fiji y se dirigían a Nueva Caledonia, una isla frente a Australia. Había disfrutado enormemente de los últimos 9 días, empapándose del sol y la relajación propios de unas vacaciones de 5 estrellas. Era un hombre muy activo, que competía regularmente en triatlones desde hacía años, y que encontraba nuevas formas de mantenerse sano a medida que se acercaba a su jubilación. Había representado a Australia varias veces en pruebas de campeonato del mundo, y era muy conocido en su ciudad natal como un hombre muy entregado y decidido. En casa, tenía una esposa y 3 hijos a los que quería mucho, y aunque estaba disfrutando de sus vacaciones, le hacía ilusión volver a casa para verlos de nuevo. Antes de poder viajar a tiempo completo, seguía trabajando como consultor de programación de software en Sydney, un empleo que le ocupaba gran parte de su tiempo, pero que hacía que su tiempo de descanso fuera aún más preciado. Estaba muy ilusionado con su próximo destino, donde esperaba nadar en las aguas cristalinas y bucear entre los arrecifes de coral para ver qué le depararía el mundo submarino. Sin saberlo, bajo aquellas olas, le esperaba mucho más que peces de colores y corales. Una vez que el barco llegó a la costa, Chris desembarcó rápidamente y se fue a explorar las playas cercanas al puerto. Siempre le gustaba orientarse antes de emprender sus aventuras. Le hacía sentirse mucho más seguro en lugar de vagar sin rumbo. Se las arregló para encontrar un restaurante local donde probar algo de comida local, y luego se dirigió a la playa Chateau Royal, con unas vistas impresionantes de toda la bahía. Cuando llegó, el sol iba bajando poco a poco, y había mucha gente aprovechando la temperatura más fresca de la tarde para nadar en el mar. Chris decidió que se uniría a ellos y nadaría antes de regresar al barco para cenar. Dejó sus cosas y se adentró en el agua, optando por quedarse cerca del pantalán, ya que allí había más peces para ver. Nadó alrededor del pantalán durante un rato, sumergiéndose para observar a los peces, pero permaneciendo lo suficientemente cerca de la orilla como para poder seguir viendo sus cosas. Desconfiaba de que alguien le robara la bolsa, ya que estaba en una zona nueva y no sabía cómo era la gente. Sin embargo, se estaba preocupando por algo equivocado. No había nada en tierra que pudiera causarle daño. Era el animal que nadaba hacia él y que nunca vería venir. A las 4 p.m., Chris pensó en regresar a la orilla ya que estaba cansado de su día de viaje. Mientras se debatía sobre su próximo plan, fue arrastrado bajo las olas con un fuerte agarre en la pierna. Fue arrastrado más lejos de la orilla y pudo sentir que el agua se enfriaba, por lo que supo que de alguna manera se encontraba en aguas más profundas. El agarre de su pierna se aflojó, pero aún estaba a salvo. Al salir a la superficie miró a su alrededor en busca de lo que acababa de atacarle y vio un tiburón tigre de 4 metros que cargaba hacia él. Puso las manos delante de él a modo de defensa con la esperanza de empujar al tiburón lejos de él o al menos proporcionarle algún tipo de barrera protectora para el resto de su cuerpo. No había ninguna protección que ofrecer.
El tiburón se acercó rápidamente y mientras Chris intentaba apartarlo, el pez le arrancó las 2 manos de un mordisco en un rápido movimiento. El dolor era indescriptible. Y gritó pidiendo ayuda mientras el animal seguía mordiéndole y zarandeándole. No pudo hacer nada para defenderse y ahora con la sangre emanándole de las manos y el muslo, empezó a sentirse débil y con náuseas. El tiburón volvió a tirar de él bajo las olas y lo sacudió violentamente. Su sangre llenó el agua y alimentó al tiburón para que se volviera aún más violento. Sus gritos habían atraído la atención de la orilla y podía oír cómo organizaban su rescate. Pero en el fondo sabía que sería demasiado tarde cuando sintió que el tiburón le mordía el cuerpo una vez más. El dolor era mínimo, mientras empezaba a perder el conocimiento. Desde la orilla los socorristas oyeron los gritos de Chris y supieron que algo iba mal. Había ocurrido un ataque de tiburón apenas un par de semanas antes, así que habían estado en alerta máxima por si ocurría otro. Y parecía que hoy era ese día. Corrieron hacia sus motos acuáticas y se lanzaron al agua, donde pudieron ver a Chris rodeado de sangre. No se movía, pero no quisieron emitir ningún juicio sobre su estado hasta que lo sacaron del agua. Cuando lo trajeron de vuelta a la orilla, varios civiles se arremolinaron en torno al lugar para administrarle los primeros auxilios mientras esperaban a que llegaran los servicios de emergencia. Estaban sorprendidos de que siguiera vivo. No pretendían que siguiera así. Les impactó ver al hombre sin manos, así como la mordedura a lo largo de su muslo de casi 40 centímetros de longitud. La idea de que estuvieran nadando junto a un depredador tan enorme les produjo escalofríos. Su sangre aún fluía abiertamente de sus heridas y empapaba profundamente la arena. Ni siquiera pensaba que fuera posible que un hombre sangrara tanto, pero sabían que por las heridas que acababa de sufrir, era poco probable que sobreviviera. Incluso si lo hacía, tendría horribles desfiguraciones que cambiarían el resto de su vida. Necesitaría ayuda para realizar las actividades habituales, y lo más probable es que nunca volviera a competir como triatleta. Aún así, pusieron todo su empeño en salvar al hombre que se desangraba ante ellos, esperando contra toda esperanza que pudieran mantenerlo con vida. Continuaron sus esfuerzos de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos, esperando desesperadamente poder salvarle, pero desgraciadamente ya era demasiado tarde. Chris Davis murió a causa de sus extensas heridas alrededor de las 5 p.m. Tras coger el cuerpo de Chris, se inició una investigación sobre cómo pudo ocurrir. Se suponía que la playa no debía de haber sido reabierta tan poco tiempo después del último ataque, ya que aún no habían podido demostrar que la playa era segura. Por desgracia para los turistas, no tenían ni idea de esto y no se les impidió entrar en el agua, razón por la que Chris pudo ser atacado. Los lugareños también sabían que el espigón donde estaban nadando era popular entre los tiburones, ya que los empleados del hotel arrojaban comida para que los peces se le enseñaran a sus huéspedes. Tras el ataque, volvieron a cerrar la playa para asegurarse de que nadie pudiera ponerse en peligro, y se puso en marcha un sacrificio de tiburones. Los pescadores iniciaron su búsqueda y consiguieron captar 2 tiburones que, según ellos, eran los más probables culpables del ataque. Durante la necropsia de los animales, se descubrió que uno de los tiburones tenía en su estómago las manos izquierda y derecha de Chris Davis, junto con fragmentos de su bañador. Esto demostró sin lugar a dudas que habían capturado al animal responsable, por lo que comunicaron al público que el tiburón asesino estaba muerto tras una inspección más detallada. También creían que el mismo tiburón era muy probablemente el que había atacado a la mujer unas semanas antes, lo que significaba que le había tomado gusto a la carne humana, provocando que Davis se encontrara con un indomable.